Buen día, estimados estudiantes. Bienvenidos a la clase del día de hoy de la materia de física, lunes 22 de septiembre. Buen día, Mera. Coménteme cómo le ha ido. Buenos días, profe. Muy bien. ¿Cómo estuvimos con las actividades de la semana pasada? ¿Tuvimos dificultades? No, profe, ninguno. Ok, entonces podemos dar por zanjado los temas que vimos las clases de la semana pasada y tomar nuevos temas. Usted me indica, si tenemos dudas sobre algún tema en específico, podemos programarlo para la siguiente clase y poder resolver esa duda académica. No tuve ningún problema, profe. Ok, es decir que sí realizó la entrega de todas las actividades de la semana pasada. Sí, profe. Ok, gracias, Mera. Solórzano, buen día. Buen día, Solórzano. Bueno, no tenemos, se nos conectó Solórzano, pero no. Ah, parece que no está. Allí ya nos está escribiendo por el chat. Solórzano le estaba comentando a Mera si tuvo usted, Solórzano, tuvo dudas sobre los temas que vimos la semana pasada. ¿Algún tema en específico que no pudo resolver, algún ejercicio, alguna complicación de la aplicación de la fórmula o de la teoría? ¿Me confirma usted si tuvo dudas y cuál sería el tema en específico para poderlo programar en la siguiente clase y explicar a detalle por la duda que usted tenga, ¿no? Ok, esperemos la respuesta. No, me dice que no tiene ninguna duda Solórzano. Me encantaría que pueda pues solucionar eso del micrófono para poderla escuchar y seguir la secuencia de la comunicación, ¿no? El día de hoy por protocolo, voy a explicarles lo que vamos a tener en la plataforma. En la plataforma me indican si pueden visualizar el mismo contenido que yo estoy viendo. Sí, profe. ¿Sí? Ok. En la parte de aquí donde dice URL, es el link donde se conectaron a esta reunión. Le picaron allí, le dieron clic y los envió a esta reunión. Este link se programó con tiempo de anticipación para que ustedes puedan organizarse de acuerdo al horario establecido. En la parte inferior tenemos lo que es el libro, en donde van a encontrar lo que es el recurso de la clase del día de hoy, en qué se basa la clase en vivo, en qué se va a basar la tarea en clase, la tarea en casa. Es el programa en texto, ¿sí? Tenemos también lo que es la tarea en clase, que tenemos dos ejercicios programados para el día de hoy. Estos ejercicios están habilitados desde las 10:45 y va a cerrar a las 10 de la noche. Después de las 10 de la noche, sí, se recetan entrega de actividades, pero van a ser actividades atrasadas. Por favor, procurar visualizar el tiempo para organizarse. Los ejercicios se resuelven paso a paso, cada estudiante tiene que resolverlo de forma independiente. Se les recomienda no utilizar inteligencia artificial porque eso no lo resuelven ustedes, lo resuelve la inteligencia artificial. Entonces los estudiantes que lo resuelven de esa manera tienen la nota mínima que es 2 y se les da la oportunidad para que puedan corregir la tarea, pues. Y si no la corrigen, pues se queden con el 2. Bueno, la tarea en casa, de igual forma, tienen los dos ejercicios para el día de hoy, los resuelven paso a paso. Recuerden que es importante el proceso como el resultado. Entonces, para el día de hoy vamos a empezar con lo que es el tema que tenemos programado. La fuerza elástica. Mira, ¿usted qué entiende por fuerza elástica? Que puede ser como un resorte, una liga o una goma. Ok, sí, eso es un ejemplo bastante razonable. Solórzano, usted defíname fuerza elástica. Ay, solo eso no me acaba de dejar. Bueno, les explico. La fuerza elástica es la fuerza que en el transcurso del movimiento se deforma. No tiene su misma forma, se deforma, como lo digo. Por ejemplo, como dice Mera, el resorte. ¿Cuál es la estructura de un resorte? ¿Es lineal?
El resorte es lineal, mira, ¿cuál es la forma de un resorte? O la goma. Los ejemplos que usted me decía, mira, ¿cuál es su forma? ¿Son horizontales, son verticales, tienen la misma estructura o dan vueltas y vueltas y vueltas? ¿O no tienen una forma fija? Se moldean con el tacto. La fuerza elástica Ujú. es, la escucho, mira, A ver, la goma no tiene una forma única, pero puede ser como rectangular, cuadrada, ya se moldea cilíndrica. conforme la tocan. Sí, Y el resorte, el resorte el resorte tampoco tiene una forma no, lineal, no tiene una forma. no tiene forma lineal, porque estamos hablando que el resorte es como un caracolcito, ¿verdad? Eso no es lineal, eso quiere decir que su fuerza no es lineal, su fuerza es elástica, porque al momento que va a dar una vuelta, otra vuelta en el resorte, la velocidad se varía, no es igual. Por eso es que se deforma al estirarse o se comprime y tiende a recuperar su forma original. Cuando usted aplasta el resorte, se achica y se hace un aro. Lo suelta y se hacen muchos aros uno encima del otro, conectados, por supuesto. Y la goma, pues el ejemplo de la goma más que usted la toca, se deforma, la suelta y vuelve a su forma original. Recordemos que para esto se utiliza lo que es la ley de Hooke, que es la fuerza elástica y se calcula con la fórmula que es Fe igual menos K por X, donde Fl vendría a ser, ¿qué significa? Mira, ¿Cuál, profe? la Fl, La fuerza elástica. ¿ya? Y la K, La constante elástica del resorte. ¿ok? Y la X, La deformación o cambio de longitud del resorte respecto a su posición de equilibrio. y si tiene el signo menos, si no tiene el signo menos, ¿es la misma fórmula o no? Indica que la fuerza se opone a la deformación. Exactamente. Entonces, cuando tiene el menos es una fuerza elástica, cuando no tiene el menos cambia de forma, es otra teoría, es otro tipo de fuerza. Porque si nos percatamos en la clase anterior, teníamos una fórmula muy parecida a esta, pero sin el menos. Entonces, ¿cuándo se usa este tipo de fórmula? Se usa para calcular la fuerza de un resorte comprimido o estirado en el sistema con balanzas de resorte, trampolines, suspensión de autos, resorteras, entre otras. También contamos con lo que es la fuerza de empuje o rotación. Se la define como la fuerza ascendente que ejerce pues, un fluido de líquido o gas sobre un cuerpo sumergido total o parcialmente en él. ¿Qué entendemos por esa definición mera? ¿Qué entendemos por la definición de fuerza de empuje? ¿Usted qué entendió? Puede ser fuerza de resistencia, fuerza de reacción. Ya, de resistencia no O sea, es. la fuerza accidente es una que se pone en acción o hace un objeto que ejerce fuerza. Ya, allí mejoró, eso está más cercano. Es una fuerza que requiere una contrafuerza, es decir, que la fuerza ascendente, es decir, que tenemos por ejemplo, un resorte que sube, pero tenemos un peso arriba. Eso hace que descienda. Puede ser líquido, puede ser gas, como nos indica la teoría. Sobre el cuerpo sumergido o totalmente sumergido o parcialmente sumergido en alguna sustancia. Es decir, tenemos un resorte y tenemos un peso acá arriba. Eso vendría a ser fuerza de empuje o de flotación. Siempre tiene que tener una contrafuerza. La fórmula que se tiende a utilizar es E igual P por G por B, donde la E es la fuerza de empuje, la P que es, mira,
Disculpa, profe. La P, ¿qué significa la P? Densidad del fluido Ya, y eso siempre va a ser en kilogramos sobre por metro metro sobre metros ¿cómo es que se dice? al cubo, Al cubo. al cubo. Y también siempre va a tener lo que es la gravedad, la G, que es la G. La G, el valor no va a cambiar. Recordemos que la aceleración de la gravedad es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado en la Tierra. Es decir, que ese valor siempre va a ser fijo, no lo cambie. Y la B, que es el volumen del fluido, deshojándolo por el objeto, que sería siempre en metros al cubo. ¿Cuándo se tiende a utilizar esta fórmula de la fórmula que estamos viendo, que es de empuje o flotación, se tiende a utilizar para lo que es la determinación si un objeto flota o se hunde en el fluido, en el diseño de bares, submarinos o globos aerostáticos para calcular el peso aparente de un cuerpo sumergido. En este ejemplo, por ejemplo, en la última, me imagino que hacían de haber escuchado esto. El cuerpo de bomberos, cuando una persona cae a un río o a algún un suceso de calamidad, muere por ahogamiento, ¿verdad? Para determinar la hora de fallecimiento se utiliza esta fórmula, porque es la gravedad de la Tierra, el peso de la persona y qué más, y el volumen que tiene el agua, el nivel del agua. Eso hace que calculen en qué parte se movió el cuerpo, hacia dónde se movió también. Estas fórmulas son indispensables, hacia dónde se mueven, cuál es la probabilidad del tiempo de fallecimiento. Entonces, sí, tienen su función en la vida cotidiana y son indispensables. Entonces, hasta allí, ¿tenemos dudas al respecto del tema? No, profe. ¿No? Ok. Como tenemos a Solórzano y a Mera, y justo el día de hoy tenemos dos ejercicios, vamos a realizarlos de la siguiente forma. Por favor, cópienlo. Les doy el primer ejercicio para Mera y el segundo para Solórzano, para resolver el ejercicio en la tarea en clase. Me confirman si ya terminaron de copiarlo para poderles poner la pizarra y empezamos a resolver los ejercicios, ¿sí? Pueden empezar a copiar los ejercicios. Les doy unos minutitos, son 11:02. Ya, profe, ya lo copié. Listo, entonces, mira, me confirmó que ya copió Solórzano. Ok, voy a dejar de compartir esto. Igual el material ya está en la plataforma para que puedan visualizarlo. Voy a dejar de compartir esto y voy a ponerles pizarra. Listo, ya pueden, constan con lo que es la pizarra en la pantalla para que puedan empezar a resolver los ejercicios. Si en alguna parte del enunciado ustedes tienen una duda, me dicen, ¿sabe qué, Miss? Tengo duda en esta parte, ¿cómo la resolvemos? La resolvemos aquí mismo, ¿ok? Pero me encantaría ver su desenvolvimiento con las fórmulas, más que todo el análisis del tema del enunciado y cómo aplicar pues la fórmula con la sustitución correcta. Ya, profe, porfa, puede poner la mitad de la pizarra que tengo que resolver yo. Ya, O sea, no. no, claro, usted escoja un color y marque un cuadrito y ahí empieza a resolverlo. Mm. Porque si les pongo la mitad la pizarra es grandota. Parece chica, pero si usted le quita el zoom, es súper grande. Ya, estoy viendo movimiento de Mera en la pizarra, pero no tengo movimientos de Solórzano en la pizarra. Por favor, mis niñas, empecemos a resolver los ejercicios antes de las 11:15 que se nos termine el tiempo. Los estudiantes que no se conectaron a la clase en vivo, que tienen las actividades para resolverlas hasta las 10 de la noche, después de las 10 de la noche estaría atrasada
Y la estudiante Mera, que ve un movimiento en la pantalla, es decir, que está resolviendo el ejercicio, va a resolver su tarea aquí en clase, entonces va a tener su calificación pues dentro de este espacio. Vale. Bueno, sí, que María de allí, ¿no? ¿Cuál? Yo te quiero todavía. ¿Cuál tiene? La niña por la que lo mandé chulo. Ah, yo lo que hace me pongo negro. Este negro. Este es el negro. Sí. Un garbo.
Listo, Mera, ¿me indica cómo vamos? Sí, profe, ya estoy terminando. Ya. Estuve viendo, hasta que va resolviendo pues el siguiente ejercicio, estuve viendo que el primer ejercicio le salió 30 news, ¿cierto? Sí, profe. Ya. En esa situación específica, ¿el valor es grande o es chiquito? Pequeño. Ok, cuando el valor es muy pequeño, no son news, son joules. Entonces, ahí usted lo cambia a joules. Al hacer la conversión al joules, ¿cuál es el resultado? Hacemos una multiplicación, es decir, el 125 por 0.0144, que es el valor, ¿cuál es la respuesta es? ¿Cómo fue que me dijo, A profe? ver, Disculpe. cuando el resultado, miren, todo el proceso que usted hizo está bien, no se equivocó en ninguna parte, a excepción del final, porque nos está dando Ya. una respuesta en Newell's con un valor muy pequeño, que son 30. En esa situación, usted aplica la regla que es pasarlo a joules y para pasarlo a joules, usted usa el valor total, es decir, aplicando la fórmula. Es un medio por 250 por entre paréntesis 0.12, de acuerdo, reemplazando los valores que nos dio anteriormente, pues el ejercicio, al cuadrado. Eso nos da 125. A esos 125 los multiplicamos por 0.0144. Ese valor, ese cálculo, los 125 por el 0.0144, nos da un valor de 1.80 joules. ¿La perdí Sí, o la recogí? me recogió. Ya, es indispensable porque en la interpretación vendría a ser, la fuerza tiende a devolverse el resorte, a devolver el resorte en sí, porque en su posición de equilibrio la energía es pequeña, por eso la tenemos que cambiar a joules. En el segundo ejercicio, ¿cuál fue el resultado que usted le dio? A ver, el primero es de la fuerza elástica y el segundo es energía elástica. Ok, En la fuerza elástica me dio F igual a 30 newtons. En la segunda energía elástica me dio E igual a 1.8 joules. 1.8. A ver, léame el enunciado que dice. De la energía elástica, Del segundo ejercicio. ya, E igual a 1/2 punto 250 punto 0,12. Sustituyendo E igual a 1/2 punto 250 punto 0,12. 250 por 0,0144 menos 3,6. 1.8 dice que le Eh, salió. A ver, déjeme ver porque estoy viendo esto de aquí y parece que en el segundo ejercicio está media confundida. La primera sustitución sí la hizo de forma correcta. Estoy abriendo el ejercicio un ratito. A estos ejercicios tómele captura y lo sube a la plataforma en la tarea en clase que ya le pongo inmediatamente lo que es la nota porque lo estoy revisando en este momento con usted, pues. sí, profe, ya le tomé, ya la vas a ver. Listo. Un ratito que ya está por terminarse la clase.
A ver, el segundo ejercicio nos indica dos resortes en paralelo con K1 de 150 newtons. Ese nos indica el enunciado. Sí, profe. Ya. Y un K al cuadrado de 250 newtons sostiene una masa de 20 kilogramos en equilibrio. Hallar la tensión de X y la fuerza en cada resorte. Entonces, el valor de X, la respuesta fue 250 x al 0,0144 menos 3,6. allí está, allí nos encontramos, ahí fue. Vamos a hacerlo corto porque se nos acaba la clase, la grabación. Nos indica el enunciado que vamos a hallar la tensión de X y la fuerza en cada resorte. Estamos hablando de fuerza de tensión. ¿Se acuerda de la clase de la fuerza de tensión? La clase Sí, anterior. profe. Entonces, ¿qué fórmula usamos? ¿La de esta clase o la anterior? La anterior. La anterior. De tal manera que la fórmula sería para calcular el resorte equivalente en paralelo sería K igual a K1 más K2. Y para hallar el equilibrio entre las dos sería Q X igual a mg, usando lo que es la fuerza en cada resorte nos saldría FI igual a K por X. Esa sería la fórmula que se utilizaría. Entonces, si calculamos basado en esto, nos saldría mg igual a 20 por 9.8. El 9.8 es el valor de la gravedad que yo le indicaba que no se cambia. Entonces, esto nos da un resultado de 196 newtons. Ahora, al usar la fórmula que le indicaba anteriormente, que es K igual a Q, nos da igual 150 más 250, nos da un total de 200 newtons. Ahora, aplicamos lo que es la sustitución. Serían los 196 sobre los 400, nos da un valor de 0,49, que es el valor de X que nos indica el enunciado. Hallar la tensión en X. Ahora, para hallar la fuerza en cada resorte, aplicamos lo que es la fórmula, que es F1, de fuerza de la primera y la fuerza de la segunda. Para F1 es 150 por lo que es el valor de X, que sería 150 por 0,49, nos da un valor de 73.5 newtons para hallar el valor de la fuerza 2, porque aquí nos dice hallar la fuerza en cada resorte. El resorte tiene dos extremos. Entonces sería la fuerza 2, serían los 250 que nos indicaba el enunciado por los 0,49 nos da un valor de 122.5 newtons. Al hacer la comprobación con estas fuerzas serían los 73.5 más los 122.5 nos da 196.0 newtons. Entonces, la respuesta al segundo enunciado sería que el valor de X es 0,49 metros y el valor de la fuerza 1 es 73.5 newtons y la fuerza 2 es 122.5 newtons. Allí, ¿la perdí, la recogí o repasamos en la siguiente clase? Me recogió más, profe. Entonces, en la siguiente clase repasamos este mismo tema o podemos abarcar otro. Sí, ya entendí, profe. Podemos seguir con el siguiente tema. Ok, entonces yo voy a proceder a tomar captura de pantalla. Le agradezco inmensamente, Mera, que se haya conectado el día de hoy y haya participado en estos ejercicios. Me encantaría que para la próxima ocasión Solórzano se pueda integrar a la clase porque se conecta, pero nos deja aquí. ¿Ok? Y a mí me encanta pues conocerlos y poderles explicar los temas y así en un futuro, si ustedes tienen dudas, pues las resolvemos aquí. Pero si ustedes llegan la fecha del examen y tienen dudas, ¿cómo la resolvemos a último momento? Allí se les confunde el cerebro de tanta información de golpe. Ok, voy a proceder a compartir la pizarra. Listo.
Me confirma si pueden ver. ¿Pueden ver? No, profe, aún no. ¿O no? Listo. Muchas Ya ahí gracias se puede ver. mis niñas por conectarse el día de hoy. Se les extiende la invitación para que se puedan conectar en la siguiente clase. Mira, ya le voy a poner la calificación a la tarea en clase. Le queda pendiente lo que es la tarea en casa. El resto de los estudiantes que no se conectaron a la clase en vivo o no participaron dentro de esta clase, resuelvan todos los ejercicios que están programados en la plataforma educativa. Recuerden que se basó en el contenido, en el texto que está en la plataforma, la clase en vivo y las tareas. Es decir, que no hay por dónde no salir. Esta clase está siendo grabada y va a subir a la plataforma educativa, ¿sí? Cualquier duda o novedad, quedamos a la disposición, un mensajito por interno y si no, la respuesta está dentro de la siguiente reunión. Fue un placer estar con ustedes, que tengan buen día. Igualmente, profe. Chao, chao.